Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Es, la verdad, un honor el... ¿Sí? Sí, ahora sí mejor. Bien, bien, ahora sí. Bueno, pues lo que decía, repito, buenos días. Bienvenidos a todos y la verdad es que es un honor estar aquí inaugurando con nuestra mesa de conocer al consumidor, el poder del cerebro, este primer foro de tendencias en comunicación de marca y, por supuesto, dar las gracias a todos los organizadores que han hecho posible este evento y bueno, al público que ha llenado la sala, o más que llenar, veo personas de pie, lo cual significa demostración de que este es un tema de interés. En mi mesa lo que vamos a hacer es hablar de este tema y hablar desde un punto de vista de expertos. Entonces lo que voy a hacer es presentar por orden de intervención a las personas que me acompañan aquí. En primer lugar, hablará Alexia de la Morena, y perdonar que tengo que leer así, porque estas sillas están pensadas para personas más altas que yo, que es casi todo el mundo. Con lo cual, estoy aquí como... y estaba buscando algún mecanismo para subir tal, pero no hay. Vale, con lo cual, bueno, llevo muchos años acostumbrado a esta... sí, el cojín de los niños en los cines. Bueno, el asunto es Alexia de la Morena, doctora en neurociencia aplicada, experta en neuromarketing, neuroeconomía y management, diseño y eficacia publicitaria, autora de un libro que es Compras con el corazón o el cerebro, que lo ha escrito con Misiego, F. Misiego, como no conozco al autor, Francisco. no sé si es... Francisco. Bien, pues Francisco. Después tendremos a Francisco Ortiguela, conocido por todos sus amigos como Paco Ortiguela, director de comunicación y relaciones institucionales de Samsung, larga experiencia en el sector de tecnología, ha ejercido diferentes funciones, ventas, marketing, comunicación en España, en Italia, en Alemania, Austria, Holanda. Dice de sí mismo que es inquieto y curioso y doy fe. No solo por conocer al consumidor, al ciudadano y los efectos de la comunicación y el marketing en la relación con las marcas y las empresas. Y juntos hemos hecho algunos experimentos relacionados con este tema y creamos hace algunos años el Club de las Marcas que Piensan. Muy interesante, por cierto. Sí. Una experiencia muy buena experiencia. Muy positiva, efectivamente. Después tenemos a Juan Cardona, director del área de liderazgo y posicionamiento de Llorente y Cuenca para España y Portugal. Ha sido colega nuestro en Corporate Excellence, director de operaciones de nuestra fundación, miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, director del Foro de Reputación Corporativa, jefe del Departamento de Responsabilidad y Reputación Corporativas de Ferrovial y más cosas. Pero yo creo que ahí, respetando las 3 líneas que he comentado de los demás, es más largo, ¿eh? Después tenemos a Pepe Martínez, también buen amigo, compañero de muchos fregados y conferencias. Y además yo mismo pues, tuve el placer de estar 15 años antes de entrar en banca y dedicarle otros 15 años a banca, 15 años de investigación de mercados y compartimos en Millward Brown muchos años. Pepe Martínez es director de marketing de Millward Brown España, responsable del área de neurociencia, es psicólogo, como yo también, bueno, y como Alexia. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos aquí a 3 y 2 serios. Como decía, responsable del área de neurociencia, se ha dedicado o ha dedicado su vida profesional al business intelligence, tiene pasión por la mente humana y entender por qué hacemos lo que hacemos, los que, entre comillas, nos llamamos personas normales. Y es el autor de varios libros cualitativamente, toda su experiencia en el ámbito de la investigación cualitativa, con este título tan sugerente. El segundo fue La mente del consumidor y el último ha sido Los personajes de tu mente. Por lo tanto, podréis comprobar que tenemos una mesa de lujo y yo lo único que voy a hacer es hacer una brevísima introducción que normalmente no leo las cosas, pero hoy pues he escrito una cosita muy breve para introducir el tema. Y como lo he terminado hace un ratín, antes de venir aquí, pues recoge nuestro punto de vista. Y cuando no hablo en plural de majestad, quiero decir, nuestro punto de vista es el punto de vista de Corporate Excellence, las investigaciones que realizamos en este think tank que lleva muchos años dedicado a la investigación
y a la innovación en el campo de la gestión de intangibles, financiado por grandes empresas, pero que comparte su conocimiento con todos. Entonces, uno de los temas que está en nuestra agenda desde el principio es los avances en neurociencia vinculados a otro fenómeno que es un fenómeno que va por debajo, pero que explica, bueno, pues el cambio de paradigma de la relación que tenemos hoy con nuestros públicos de interés, con nuestros stakeholders, que es el cambio del peso que tienen los intangibles en el valor de las compañías. Entonces, uniendo esos dos aspectos, es donde centramos nuestra actividad en Corporate Excellence, es cómo conectar este mundo que ha cambiado de forma radical, que hace que en la mayoría de las organizaciones y con independencia del sector de actividad en el que estemos, el peso que tienen los intangibles en el valor de las compañías en los últimos 10 años se ha multiplicado de una forma exponencial. Y lógicamente esto varía por sectores de actividad y hay algunos sectores de actividad donde el peso de los intangibles supera el 80% y en otros, si estamos en la industria extractiva minera, no es así. Pero sí es verdad que incluso en ese caso el peso de los intangibles ha crecido también de forma muy importante en todas las industrias extractivas, donde uno intuitivamente pensaría que no es así. Pero el capital relacional, es decir, la relación con las comunidades donde realizan su actividad, se convierte en un factor clave para obtener y mantener las licencias para operar. Por lo tanto, este fenómeno del crecimiento imparable del valor de los intangibles se cruza con una idea que nos afecta a todos como organizaciones, y es que ese desequilibrio entre lo tangible y lo intangible hace que las empresas y las organizaciones, que nos hemos preparado muy bien y lo hemos hecho muy bien a la hora de gestionar la parte tangible hasta los años 90, y nos hemos organizado internamente para poder hacerlo, y además la teoría económica nos ha acompañado durante todos esos años con una forma de entender el funcionamiento del cerebro de los consumidores y de los ciudadanos que estuvo presente hasta que no aparecieron las innovaciones en el campo de la investigación en neurociencia y en especial no solo las innovaciones sino la tarea de divulgación de Antonio Damasio. Hasta ese momento el mundo económico vivía con un paradigma y una forma de entender el cerebro de las personas y su comportamiento tremendamente racional. Hasta hace muy poco tiempo lo que pensábamos era que los ciudadanos tomaban decisiones racionales basadas en un análisis de utilities, es decir, qué consigo en términos de valor comparado de forma racional con otra oferta, y tomo una decisión basada exclusivamente en esa evaluación racional de las cosas. Pues bueno, eso se ha desmoronado y al desmoronarse ha puesto en cuestión el modelo económico con este peso de los intangibles que en las organizaciones todavía no tiene un dueño claro y sin embargo explica una buena parte de la creación de valor y de los riesgos que asumen las organizaciones. Y lo que surge ahí inmediatamente es si este esquema racional no funciona en la toma de decisiones, decisiones económicas, decisiones de relaciones, ¿cómo podemos explicar y entender qué ocurre en el cerebro? Yo prefiero utilizar la palabra en lugar de consumidor del ciudadano, pero lo podemos utilizar indistintamente. ¿Y qué es lo que explica la toma de decisiones hoy? Y la toma de decisiones hoy tiene muchísimo que ver, y mucho más que ver, con no la racionalidad existente, que corresponde a ese modelo económico que explicó que la creación de valor se basaba en el lanzamiento de productos y servicios que eran en sí mismos diferentes a los demás y por lo tanto hasta los años 90 lo que valía era tener fábricas, procesos de distribución para poner en el mercado esos productos y servicios que no eran copiados y que por lo tanto tenían una diferenciación racional. Cuando esa diferenciación desaparece, lo que ocurre es que seguimos necesitando buscar cuál es la diferenciación con la que dotamos a nuestras marcas y a nuestros servicios. Y esa diferenciación ya no se basa en los atributos racionales, se basa en algo que tiene que ver con lo emocional, con lo que ocurre en las conexiones neuronales. Entonces, esa búsqueda de diferenciación sigue siendo una prioridad y la segunda prioridad es la búsqueda de la legitimidad y la confianza con los ciudadanos. Esa legitimidad y confianza en el pasado era también racional, era puramente jurídica, y hoy la legitimidad y la confianza son legitimidad y confianza que te conceden los ciudadanos y que tiene muchísimo que ver con esta parte intangible.
Esas relaciones de confianza se establecen a través de la admiración, los sentimientos de confianza, la reputación de las organizaciones, y eso es otro recurso intangible, y por lo tanto lo que estamos viendo es, en este nuevo mundo en el que los intangibles explican, por lo tanto, la diferenciación sostenible en el tiempo y la legitimidad, pues cómo entender los procesos y el modelo de comunicación que debe de adaptarse a esta nueva realidad, en la que el modelo de comunicación de masas, la publicidad tradicional, las formas convencionales de comunicar y de intentar influir en los consumidores han o están muriendo, y cómo podemos, por lo tanto, buscar otra forma de comunicar con ellos basada en el conocimiento profundo de los mecanismos por los que toman decisiones, y que son mecanismos cada vez más colectivos, influidos por las opiniones de terceros, y cada vez es más poderosa esta idea de que no cuenta lo que yo digo, sino lo que otros dicen de mí. Cómo desencadenar procesos en los que otros, empleados, clientes, accionistas, deciden hablar de nosotros e influir, por lo tanto, en los comportamientos de terceros. Y ahí es donde juega un papel determinante el conocimiento profundo de los mecanismos que subyacen en la toma de decisiones y en las bases de la confianza. Y solo voy a hacer una cita académica, porque tuve el privilegio de coincidir en el año 2013 en Pamplona, en un congreso sobre Business Ethics. En ese caso, yo hablaba de reputación y un profesor, y por eso lo anoté aquí para no olvidarme de su nombre, que se llama Coricelli. Coricelli, que está en la Universidad del Sur de California y que presentó un paper que hablaba, cuyo título era Neurociencia y reputación, e ilustraba con los mecanismos que en la toma de decisiones, vamos a llamar así, económicas, el papel que juega la confianza y los sentimientos de admiración, respeto y estima en la toma de decisiones. Y ese es uno de los caminos que hemos emprendido en Corporate Excellence para intentar entender, como he dicho antes, esos mecanismos que explican cómo podemos hacer llegar nuestros mensajes a través de otros y cómo así desencadenamos comportamientos favorables hacia las empresas y las instituciones. Bien, pues este es el contexto de nuestra mesa y ahora lo que vamos a hacer es escuchar a los expertos. Empezamos por ti. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bueno, me alegro mucho. La realidad es que ahora vais a empezar a hablar, estamos empezando a hablar de lo que son disciplinas como el Consumer Behavior Science, pero lo curioso es que es una disciplina que empezó en 1960. Nos explica realmente por qué nos comportamos y actuamos de diversas maneras en distintos entornos. Sin lugar a dudas, tenemos que saber que, por ejemplo, lo que es la intangibilidad de las marcas es totalmente distinta en cada uno de nuestros cerebros, ¿vale? Nosotros percibimos totalmente distintos según la familiaridad o el impacto experiencial, por ejemplo, que tenemos con una marca. Probablemente, para que os hagáis una idea, cuando habéis entrado por la puerta, generalmente todos habéis mirado a la izquierda. Entre otras cosas, es nada más entrar a la izquierda, habéis visto que justamente estaba el escenario. Por estudios antropológicos se demuestra que incluso nuestro cerebro nos protege y generalmente nuestro comportamiento cuando entramos en un entorno desconocido es directamente mirar de izquierda a derecha y tardamos como unos 2,4 segundos para saber si es un entorno amigable o no amigable. La realidad es que cada vez más las marcas están ahondando en saber cómo es ese consumidor. ¿Por qué? Porque verdaderamente ninguno de nosotros somos exactamente iguales durante las 24 horas. Hay muchos estudios que demuestran que si quieres sacar información de alguien, la tienes que hacer nada más despertarse esa persona. ¿Por qué? Porque es en esos momentos donde acabamos siendo incluso mucho más honestos y más transparentes. A lo largo del día, como hemos tenido muchos estímulos, podemos cambiar. Si yo os preguntara, por ejemplo, si creéis que compráis racionalmente o irracionalmente, o con el corazón o con el cerebro, ¿qué me responderíais?
¿vale? Levantar la mano los que dicen corazón, levantar la mano los que dicen cerebro. Ajá, corazón, corazón, ¿vale? ¿Cerebro? Vale, bueno, veo que verdaderamente sois expertos en la materia y ha habido más manos levantadas en corazón que en cerebro. La realidad es que nosotros decidimos en un 80% simplemente a través de las emociones. ¿Qué es eso? Básicamente que nuestra decisión, por ejemplo, la toma de decisiones en una compra o en el resto de nuestra vida es emocional, en el sentido de que cuando nosotros sabemos el conocimiento de cómo somos como consumidores, porque entre otras no nos comportamos igual en entornos donde tenemos esta iluminación, a entornos, por ejemplo, donde es, por ejemplo, una discoteca y hay música. De repente nuestra actitud cambia. A veces nos preguntamos por qué reaccionamos de una manera en un entorno y por qué reaccionamos de otra en otro. Pues la realidad es que cada vez más se demuestra que necesitamos conocer más ese cerebro, que todavía faltan muchas partes por poderlas interpretar, pero entre otras, las verdaderas marcas, la mayoría de vosotros trabajáis en grandes marcas, lo que verdaderamente hay que trabajar es en entender a ese consumidor. Y entre otras, un consumidor como tal, si os dais cuenta, cuando nosotros hacemos la compra, solemos repetir nuestras compras recurrentes en un 50, en un 75%. ¿Por qué? Porque el 80% de nuestro tiempo estamos en automático y hay, digamos, un 20% que nos permitimos estar inconsciente. ¿Por qué? Porque nos genera muchísimo esfuerzo cognitivo. Por eso solemos hacer la misma lista de la compra, por eso llegamos a casa a veces pasando por calles que ni nos acordamos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es verdaderamente un deseleccionador de ítems, de elecciones. Cuantas menos elecciones tengamos, más fácil será esa decisión. Por eso, nosotros como consumidores, cuando por ejemplo estamos comprando una marca, pensar que las marcas que tienen una gran intangibilidad de marca van a tener mucha más confianza nuestra. Por eso, directamente tendemos a comprar esas marcas. Probablemente si vais a hacer una fiesta, la mayoría de vosotros compraréis Coca-Cola. Si vuestra madre os pide que le compréis a lo mejor un detergente, a lo mejor por no entrar en disputas le compráis Ariel, le compráis Mimosín, etcétera, etcétera. Hay grandes impactos emocionales en los consumidores y verdaderamente se ve cómo nos afectan, por ejemplo, los marcadores somáticos. Entre otros, Antonio Damasio, que por cierto está este viernes 3 de junio en Madrid, en una ponencia, la Fundación Telefónica. La realidad es que lo que nos ocurre es que esos marcadores somáticos nos ayudan a identificar, por ejemplo, lo que son nuestras marcas. Si lo aplicamos a las marcas que trabajamos, sin lugar a dudas va a haber un mayor posicionamiento de marca, entre otros. Con un estudio de investigación en Italia y con otro estudio de investigación en la Universidad de Nueva York, analizamos cómo son y cómo se hacen esos impactos publicitarios, esos spots publicitarios. Nos damos cuenta de que tras analizar más de 300 spots, que generalmente no somos capaces de recordar más de un 2%. Entre otras, ¿por qué? Porque lo que nos ocurre es que recibimos demasiados impactos publicitarios y a veces son informaciones incoherentes, pero si yo, por ejemplo, os dijera, ¿os recordáis de este anuncio que hacía así? ¿Vale? ¿Cuál es? BMW. Y el claim era ¿te gusta conducir? ¿Sabéis cuánto tiempo ha pasado de este anuncio? Más de 10 años, ¿vale? Simplemente cuando verdaderamente hay un impacto emocional que te conecta con las emociones y las experiencias, vas a tener un mayor recuerdo sin necesidad de contar mucha información. Este anuncio lo único que hacía era enseñar una mano, ¿vale? No enseñaba la marca y solamente salía un retrovisor. Por lo tanto, la intangibilidad de las marcas es importante, estar constantemente en el posicionamiento, el mindset, ¿vale? El top of the mind de las marcas. Midiendo, por ejemplo, lo que son los spots publicitarios, hemos descubierto que cuanto más impacto tiene una persona de una marca, generalmente su valencia emocional es mucho más alta si verdaderamente le produce engagement, compromiso. Entre otras, es el caso de Nike. Nike, si pudiéramos analizar aquí varios spots,
Hay veces que son spots que no sabes si están vendiendo un iPhone, si están vendiendo una fiesta, si están vendiendo un deporte. Pero la realidad es que gente que ha estado muy cercana a esa marca, le es familiar, tiene una valencia emocional positiva. Las valencias emocionales positivas hacen que verdaderamente esa comunicación de marca merezca la pena. Tan solo deciros que es apasionante el mundo del consumidor y que verdaderamente también es increíble poder saber cómo son sus conductas, sobre todo para trabajar bien lo que son los Customer Journey Map, ¿vale? El mapa del consumidor, y cómo se hacen esas rutas, porque verdaderamente los líderes del sector ponen, digamos, sus reglas y saben perfectamente cómo llevar de un extremo a otro a los consumidores. ¿Por qué? Porque hay muchos impactos que están por debajo del umbral de la conciencia y que nos atrapan, por ejemplo, a través del marketing sensorial. Gracias. Muy bien, Alexia, muchas gracias. Me das pie a recordar un poco las reglas del juego, porque lo he hecho al principio. Lo que queremos es, para tener tiempo de conversar con vosotros, que cada uno de los ponentes inicialmente presente su posición, su punto de vista sobre este tema en 3 minutos, 4 minutos. Después lo que vamos a hacer es producir un diálogo aquí y finalmente daros la palabra. Por lo tanto, siguiendo estas instrucciones, Paco. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo hace como 1 año y pico estuve en un desayuno, una comida, mejor dicho, con Francisco J. Rubia, que es un catedrático de medicina con muy buena reputación en el mundo de la neurociencia, y la verdad es que me dejó asustado, porque el tema era si realmente somos libres, ¿no?, a la hora de elegir lo que queremos hacer, es decir, si somos libres de venir hoy aquí o no, ¿eh? Y su teoría es que no somos libres, ¿eh? Él ha escrito, de hecho, un libro que se llama El fantasma de la libertad, y donde dice que el cerebro, y esto, bueno, yo no soy un experto en cerebro, yo soy un inquieto y curioso, como decía, ¿eh? Y me quedé asustado, claro, yo pensaba que era libre de hacer realmente lo que yo quería hacer, ¿no? Que si me levantaba por la mañana y en vez de tomarme un café me apetecía un té, me tomaba un té. Y él dice que no, él tiene la teoría de que no, de que el cerebro, y esto corrígeme si digo una barbaridad, que la diré, ¿eh? El cerebro está en continua evolución, es decir, zonas del cerebro que no utilizas se reducen y zonas del cerebro que sí utilizas se desarrollan. Él hablaba de un caso de los taxistas en Londres, ¿no?, que tenían el hipotálamo, Sí, el hipotálamo, mucho más desarrollado, porque tenían que memorizar, ahora ya no con Google supongo, pero tenían que memorizar todas las calles. Entonces eso había hecho, lo descubrían cuando se morían, claro, no antes. Luego para dejar claro que el experimento de que no. Y bueno, pues la verdad es que entonces él se basa en que todos los inputs que hemos tenido a lo largo de la vida, como bien dices, ya sean de pequeñitos, de grandes o hace un segundo, cambia nuestro cerebro. Es decir, vuestro cerebro y el mío es distinto ahora que hace un segundo, con lo que nos ha dicho Alexia, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo de esta base, yo creo que lo que estamos hablando aquí del poder del cerebro, el cerebro es un gran desconocido, pero yo creo que es muy bueno que en comunicación y en marketing estemos preocupados por conocerlo mejor y que actuemos en función de eso. Yo creo que al final todos tenemos una intuición y nos dice que el consumidor hay una parte racional y una parte emocional. Estuve el lunes en Sustainable Brand en Barcelona, que es un gran evento que os recomiendo, y se presentó un estudio y se veía la evolución del peso de los intangibles desde el año 1990 hasta el día de hoy, ¿no?, en encuestas con consumidores, con ciudadanos y tal, y se veía que el peso de los intangibles cada vez era mayor, además creciendo de una forma exponencial. Con lo cual yo creo que es importante que, primero, que estemos todos aquí, que estemos preocupados por conocer mejor el poder del cerebro y que seamos más sofisticados en nuestro trabajo, tanto en comunicación y en marketing, y bueno, si podemos aprender algo, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, yo también soy no sé si aficionado de estos temas, Alexia, pero bueno. Quería decir que, en primer lugar, que la neurociencia lo que digamos, nos está aportando es conocer mejor procesos que, de alguna manera, desde la psicología, la sociología, la antropología, procesos del comportamiento que ya de alguna manera conocíamos. Es decir, desde hace cuántos años se sabe que la primera experiencia es la que importa, ¿no? Hoy en día sabemos que eso es una conexión neuronal, ¿no? Una primera experiencia es una conexión neuronal. Pero el marketing sabe desde siempre que, oye, dar una buena impresión al principio es fundamental, ¿no? Sabemos que, efectivamente, el sistema de creencias de las personas
condicionan en gran medida su comportamiento y que en un 80% tienen un componente emocional, como decía Alexia. Por tanto, no sé si eso anula totalmente la libertad, pero estamos bastante programados por nuestro sistema de creencias, ¿no? Sabemos que esas creencias generan, por un mecanismo evolutivo desarrollado a lo largo de muchos años y basado en la subsistencia de la especie, o sea, básicamente. Generan unos mecanismos de rechazo frente a aquello que no coincide con sus planteamientos y, en cambio, de reforzamiento de lo que coincide, ¿no? De hecho, en gran medida, cuando se ajustan los mensajes que se reciben a las expectativas, que, por cierto, las expectativas se basan en las creencias, o sea, uno, en función de lo que cree, proyecta una expectativa, ¿no? Y cuando se produce ese matching, se produce la confianza. Hablamos mucho de recuperar la confianza. La confianza no es más que el matching con las expectativas, con el sistema de creencias, con el mindset de la gente. Que, por cierto, es verdad que es totalmente diferente en todas las personas, pero a lo largo de la historia y también por un mecanismo, digamos, evolutivo y de protección de la especie, ha tendido a ser bastante homogéneo. De hecho, también la socialización y la vida del hombre en comunidad y en sociedad se articula a través de esos sistemas de creencias, ¿no? Es verdad que para mí el gran cambio, estamos aprendiendo mucho, bueno, supongo que hay mucho que aprender, pero el gran cambio es cuando mezclamos lo que hoy conocemos en cuanto a neurociencia con tecnología. Porque pasan dos cosas. En primer lugar, estamos aplicando los conocimientos de neurociencia a las máquinas, o sea, las máquinas podían ser chips muy desarrollados, pero no podían hasta recientemente tener sentimientos, y estamos ya recorriendo ese proceso. Las máquinas se están empezando a encargar de la atención al consumidor, al cliente, es decir, esa tarea tan tediosa, y además sonríen, hacen chistes, no se cansan de atender al cliente. O sea, acabo ya, ¿no? Bueno, déjame un segundo. Y el otro aspecto importante, digamos, con respecto al consumidor, es que la disponibilidad de información que nos llega precisamente a través de las máquinas, que se están convirtiendo en prescriptores, está haciendo para mí la gran ruptura, que es de unos sistemas de creencias más o menos monolíticos, organizados por países, culturas, clubes, comunidades, se está rompiendo y haciendo mucho más líquido los sistemas de creencias. De manera que, y ese es el factor para mí fundamental de lo que llamamos millennials, que es el concepto open-minded. Estamos pasando de sistemas cerrados de creencias a sistemas muy abiertos. Y ya para acabar, porque tenía más cosas que decir, pero bueno, creo que esto es lo que explica que dentro del mundo de los intangibles, que ciertamente está creciendo mucho porque el nivel económico, de tipos de interés, etcétera, ha hecho que se aplatanen muchísimo los elementos de precio y calidad, pero bueno, el valor de los intangibles, para mí, o las investigaciones que estamos haciendo, el concepto de innovación, no solo porque sea cool, bonito, sino porque hay una necesidad de subsistencia, de agarrarse a esa novedad vertiginosa que está viniendo, y también el concepto de contribución van a ser dos conceptos importantísimos como elemento de socialización. Bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos, un placer estar en este grupo de expertos, que veo que somos muy complementarios, y bueno, también comunicaros un poco mi visión. La pregunta que hay hoy en día, ¿es el neuromarketing una moda? ¿Qué va a aportar el neuromarketing a la comunidad profesional en la que todos estamos metidos? Yo veo el neuromarketing como una reivindicación. Está haciendo una reivindicación. Es que creía que funcionaba como me han puesto Gracias. Es una reivindicación, o sea, entre moda, es una reivindicación de las emociones. ¿Qué cosas está generando? Yo lo que veo en los clientes, cambios en los nombres de los departamentos y en la orientación al cliente, porque el concepto, antes los departamentos era con los que nosotros hablamos, departamento de percepción e imagen de marca. Percepción e imagen de marca hoy se queda pequeño para... entonces el marketing está aportando la emoción, está aportando la experiencia, y ahora lo que vemos, decía muy bien Alexia, con el Customer Journey, la experiencia del cliente es mucho más que su percepción o su imagen de la marca.
Vemos 4 niveles en la evolución de la mente humana, que no se construyó desde el principio como construyes un chalet, se ha hecho por niveles y se ha conectado como se ha podido, por eso tiene contradicciones. Los clientes dicen, el consumidor tiene contradicciones, claro, es que no es un ordenador, o sea que claro que hay contradicciones. Primer piso, el hacer; segundo piso, el sentir; tercero, el decir; y cuarto, el pensar. Estamos siempre muy orientados por nuestra cultura a lo que decimos y a lo que pensamos, y nosotros siempre decimos, ojo, ¿qué sientes? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen los consumidores? Porque esa es la clave. Lo mismo que en la relación de pareja. Te quiero mucho, fenomenal, eso es fenomenal, lo que me dicen. Pero ¿qué me hacen y qué siento? Eso es lo importante, qué sentimos y qué hacemos. Otro cambio importante, el cerebro y el Big Data. Mucho de Big Data, pensamos en Big Data y pensamos en toda la información que tiene una compañía. Centremos solamente en el Big Data de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una cantidad de Big Data al que no tenemos acceso. Solo hay una luz que a veces nos permite ver un poco lo que nos pasa. Tú córtame, Ángel, cuando se me acabe el tiempo. Tú dices, se acabó y ya está. No es que se acabe, sino que ahora empieza... Sí, o sea, que empieza. Es el estímulo este, del pelotazo tal. Entonces, que solo podemos poner luz en algunas cosas, depende del nivel de introspección y conciencia de cada uno. Por las mañanas a veces nos levantamos con un caldo de cultivo, no sé muy bien lo que me pasa, no sé lo que siento, es porque todo ese marcador somático, todo ese caldo está ahí, todas esas Big Data está ahí, no tenemos acceso a él y eso está generando nuestras emociones. Entonces, creo que son cosas muy importantes. En neuromarketing, pedir rigor, pedir ética, respeto a los consumidores, como en cualquier cosa, eso es súper importante, o sea que todo lo que aporten las nuevas herramientas tiene que ser con las mismas condiciones que las anteriores, o sea, no tiene por qué haber, y luego que nadie nos enseñó nada sobre emociones, ni en la escuela, ni en la universidad. Nosotros, psicólogos aquí, solo se nos habló del cociente intelectual. Luego vino el cociente emocional y ahora Mario Alonso Puig está hablando del cociente agallas. O sea que hay 3 cosas: lo que piensas, las emociones que sientes y las ganas que tienes de hacer una cosa. Si eres muy determinado a hacer una cosa, la harás. Entonces, creo que son 3 elementos que son muy importantes en cómo funciona nuestra personalidad. Y esta música está muy bien. Estaba previsto para cortar. Muchas gracias por ahí, señorita. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora simplemente relanzar el discurso, ¿no? Porque hemos visto diferentes perspectivas que, como dice Pepe, son complementarias, pero que todas ellas, si las lleváramos a un lugar común, me gustaría centrarlo en que nosotros al final, desde las empresas o desde las instituciones, lo que queremos es provocar comportamientos favorables, o al menos evitar comportamientos no favorables. Por lo tanto, todo esto, y estamos hablando en una mesa de convencidos, resulta muy chocante para muchos empresarios y para muchas personas que actúan en este mundo de la comunicación y de las relaciones con los stakeholders, porque esto que dais o damos por sentado, para nada se da por sentado en muchísimas organizaciones que todavía siguen organizadas internamente para ese mundo que no existe, que es el mundo de lo racional, que ha prevalecido durante muchísimos años. Entonces estamos intentando deconstruir lo que hemos venido haciendo precisamente para poder romper los silos que tuvimos que crear para gestionar lo tangible, con objetivos empresariales tremendamente verticales y no transversales, que impiden la buena gestión de estos intangibles que aquí se ha mencionado varias veces como incrementan su peso. Y ese incremento del peso de los intangibles no es nada más que la consecuencia de un cambio de paradigma y, por lo tanto, ese cambio de paradigma a nosotros, instituciones y empresas, nos lleva a pensar cómo podemos utilizar en el buen sentido de la palabra este conocimiento profundo del Big Data que todos tenemos en el cerebro, o que el cerebro es un Big Data, y cómo podemos aprender los elementos que han surgido aquí en la mesa. Es ante el volumen creciente, increíble de información, esta idea del cerebro como filtro. ¿Cómo podemos vencer ese filtro para poder llegar? Porque hay un filtro que no nos deja llegar y ese filtro tiene que ver con el volumen de la información, pero también con la desconfianza. Primer asunto. Segundo asunto que habéis mencionado es cómo las emociones juegan un papel clarísimo a la hora de memorizar, de incorporar. Sin emociones no hay memorización. Pero también habéis mencionado algo también que es absolutamente relevante y que está en toda la teoría, la nueva teoría económica vinculada precisamente a las emociones, que es sin emociones no hay decisiones. Por lo tanto, creo que estaría aquí. Los filtros
cómo llegar a vencer esos filtros de falta de confianza y exceso de información, cómo poder gestionar esta otra idea de la toma de decisiones que está basada en emociones y, por lo tanto, aquí lo que está clarísimo es no hablar de emociones en general, sino cuáles son las emociones, los sentimientos relevantes que desencadenan comportamientos. Y bien, con esa brevísima resumen de lo que habéis dicho, incompleto por supuesto, relanzar vuestro discurso en el que os pediré también que seáis breves para poder dar paso rápidamente a la audiencia. Por lo tanto, si antes teníais 3 minutos teóricamente, pues ahora son 2. Gracias. Venga, no, como queráis. Bueno, yo en el caso, yo lo que también veo, es decir, a la hora de hoy de las empresas y tal, es un factor que es muy importante, que es lo que decíamos también, el efecto de las redes sociales es la transparencia. Con lo cual yo creo que lo primero efectivamente es entender el cerebro humano, ver lo que el cerebro realmente o lo que la persona valora o no valora de las empresas en la sociedad de hoy, que es distinta de la sociedad de ayer y distinta de la sociedad de mañana. Es decir, que tenemos que ver, por eso es importante también averiguar qué es lo que valora cada persona. Sabemos que es distinto, pero luego se pueden hacer agrupaciones más o menos de formas de pensar igual. Y lógicamente hay gente que va al concepto de precio, y eso es pero yo creo que cada vez más las empresas que triunfan, pues en el caso de Samsung, por ejemplo, lo que vamos es a ver exactamente qué es lo que busca la persona, ver cómo desde Samsung tenemos que cambiar para conseguir cubrir esas expectativas que mencionabas y hacerlo, luego comunicarlo, pero primero es hacerlo. Yo creo que hoy en día es muy importante hacer las cosas bien, y haciendo las cosas bien partiendo de la base de lo que esperan los consumidores, sabiendo que hay consumidores que esperan distintas cosas. Hay consumidores que solo buscan precio y les da igual el origen del producto y la calidad y la innovación. Hay consumidores que buscan no solamente la innovación, hay otros que buscan el tema de reciclaje, el tema más medioambiental, y hay consumidores que buscan una mezcla. Pero lo más importante yo creo que es conocer muy bien al consumidor, conocer muy bien el poder del cerebro, y en función de esas tendencias que hay en la sociedad, que son generales, cambiar tu empresa, ¿vale? Y una vez que has cambiado, comunicarlo. Yo creo que ese es el valor, pero primero es investigar, luego cambiar, por eso hay que estar continuamente reinventándose, y luego comunicarlo de una forma que el cerebro lo pueda entender y las personas lo puedan percibir. Perdona. De lo que decías, Ángel, de la dificultad de convencer a los altos ejecutivos, eso tengo un poco más de experiencia. Y yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía en un tema, y es cuando hablamos de emociones, muchas veces el hombre tangible, digamos, está pensando en algo sentimental, que nos demos abrazos. Entonces, el cerebro lo que nos enseña es que lo emocional es lo no racional, es decir, es el proceso, las emociones son creencias, exactamente igual. O sea, de hecho, las emociones tienen una racionalidad, una lógica. Entonces, lo que pasa es que funcionan en la parte del sistema cerebral automático que decía Alexia, por un tema también de eficiencia energética, ¿no? Pero no es algo sentimental. Yo creo que hay que hacer una pedagogía. Lo emocional no es lo irracional, absurdo, sentimental, tragicomédico. No. Lo emocional son creencias, lo que pasa es que están funcionando en un sistema automático. No se procesan como, por ejemplo, una operación matemática compleja. O sea, yo necesito pararme y calcularla, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que, totalmente de acuerdo con Paco, creo que tenemos que empezar es por mucho más escuchar. Yo creo que las empresas, más que llegar y lanzar sus mensajes, tienen que partir mucho más de escuchar, entender y luego proponer, ¿no? Responder, ¿no? Responder mediante los hechos. Y en esa escucha yo creo que el cambio fundamental que hay que hacer es pasar de lo que es el mindset corporativo al mindset del ciudadano, como decías, Ángel, o sea, o del consumidor, me da igual. Es decir, el foco, cuando nosotros intentamos estudiar confianza, reputación, muchas veces ha sido ver si la gente entiende lo que hacemos. Yo hago las cosas bien, las comunico bien, y a ver si me ha entendido, ¿no? Entonces, pero en el fondo le estás preguntando por si obtienes unos resultados, por si tu oferta comercial, o sea, estás preguntando en el fondo por tu performance, adecuación entre mi performance y comprensión del asunto, ¿no? Y yo creo que la lógica tiene que cambiar y tiene que ser, voy a entender su grado de satisfacción
con lo que estoy haciendo y en función de los gaps en satisfacción voy a cambiar lo que estoy haciendo. Es decir, el foco no es tanto el performance como las creencias de la gente, las expectativas. Ese sería un poco la... Sí, siguiendo con esto, las claves que yo veo para la comunicación con el consumidor las veo en el interjuego entre el acelerador y el freno. No sabemos mucho de eso hoy en día. Se ha reivindicado la emoción, que es el acelerador. Se ha dicho que la razón era el freno, pero ¿alguien puede conducir un coche sin freno, sin acelerador? Se necesitan las dos. Y tenemos que avanzar mucho, el neuromarketing está empezando, tenemos que avanzar, sabemos que si hay una recta hay que acelerar, sabemos que si vienen curvas hay que jugar con freno y acelerador. Necesitamos saber más de ese interjuego. ¿Qué cosas sabemos de cuando pretestamos campañas publicitarias, cuando analizamos la comunicación, qué cosas sabemos del consumidor? Sabemos que hay que conectar emocionalmente con él, sabemos que hay que darle un mensaje relevante, sabemos que hay que darle después una buena reason way, o sea, no vale solo con la conexión emocional, sabemos que luego hay que dar una buena reason way, y reason way es razón, y sabemos que encima todo esto hay que hacerlo de una forma diferente, porque si lo haces igual que lo ha hecho la competencia, la cosa queda descafeinada. Entonces, hay una serie de elementos que creo que son importantes a la hora de tener en cuenta al consumidor, y luego mis compañeros han mencionado una serie de cosas que son muy importantes y que son intangibles. Al final, con todas estas recetas e ingredientes, nos la jugamos en elementos de la comunicación como la confianza, la transparencia, la credibilidad, las creencias intangibles importantes. La psicología en nuestra época solo se atrevía con el pensamiento, ahora ya se atreve con la felicidad, se atreve con la satisfacción, se atreve con la consciencia, o sea, ahora mismo estamos entrando en temas que casi son de la filosofía. Entonces creo que tenemos un gran reto en ver el interjuego entre la razón y la emoción en nuestras comunicaciones, y las dos son importantes. La realidad es que en la generación de marca, a nosotros como consumidores nos encanta comprar, pero odiamos que nos vendan. Partiendo de esa base, nosotros necesitamos, cada vez que compramos algo o que apostamos por una marca, un proyecto, etcétera, etcétera, es que verdaderamente se cumplan nuestras expectativas, el valor que nosotros le ponemos, luego una vez realizado la compra, el testeo, directamente probado el servicio, ya diremos si esas expectativas, si cumplen nuestras expectativas o no. Pero, sin lugar a dudas, tenéis que generar confianza y tenéis que tener claro una cosa. Nosotros constantemente estamos en cada una de nuestras decisiones de vida valorando el coste y el beneficio, lo que se llama en inglés el gain y el pain. Siempre, aunque sea cada vez que estamos en un supermercado y vamos a comprar un producto, cada vez que es una marca nueva, nos va a demorar mucho más esfuerzo cognitivo y tiempo que si fuera una marca de toda la vida. Entonces, tenéis que generar ese valor, esa confianza, pero sobre todo asesorar al consumidor, que es un consumidor extremadamente inteligente y extremadamente informado, que cuando verdaderamente está muy comprometido contigo va a hablar bien de ti. Y si le das un mal servicio, probablemente se va a enterar todo el mundo y a través de las redes sociales. Estamos en la era de los modelos disruptivos y, entre otros, lo que estamos viendo es que ese consumidor inteligente lo que quiere son calidad y buenas prestaciones. Así que es así como tenéis que trabajar el intangible y la confianza. Muy bien, Alexia, pues muchas gracias. Yo creo que ahora entre todos habéis colocado el mindset que va a hacer que serán numerosas, imparables las preguntas que van a venir de este lado de la mesa, iba a decir de la mesa, ¿no? Nosotros estamos aquí en un estrado que nos permite una perspectiva interesantísima. Muy bien, ¿quién se anima primero? Primero, yo quería preguntaros a los dos, por lo menos los conozco expertos en reputación. ¿A qué dos? A ti y a Juana. Muy bien. Juan y a ti. Preguntaros primero a ti por una cosa que estabas diciendo sobre las emociones y las decisiones. Sí. Yo creo que conocida la importancia de las emociones en las decisiones, pues probablemente conocedores desde después del siglo XX, ¿no? Hay más que observar, por ejemplo, el mundo de la propaganda, la comunicación política, desgraciadamente durante el final del siglo XX, cómo se utilizó, ¿no? Entonces la pregunta para ti es ¿en qué medida, si hablamos mucho de reputación, hablamos mucho de reputación política, en qué medida activar determinadas emociones
algo humanamente positivas, son emociones que las compañías deben de impulsar en relación con la generosidad, un valor que es la generosidad, no la contribución, no la innovación. Hay quien dice que en reputación también la generosidad es un valor creciente, ¿no? Especialmente por parte de los consumidores más jóvenes, de esos millennials que citabas antes, ¿no? Muy bien, pues contesto en el orden en que has hecho las preguntas. La relación entre la ética, la integridad y las emociones. Pues vamos a hacer sencillo algo que parece complicado, pero es tremendamente sencillo. ¿De qué depende el que vosotros depositéis la confianza, vuestra confianza, entendido como sentimientos que van a desencadenar comportamientos favorables? En una organización, en una persona, en un profesional. Eso tiene que ver con el hacer, tiene que ver con la ética, y está absolutamente vinculada y es transversal a todo lo que haces. Entonces, ¿qué es lo que determina la construcción de una buena reputación? Hacer aquello que es relevante para tus grupos de interés. Por supuesto está la ética como elemento transversal, pero tus grupos de interés o tus stakeholders están esperando de ti otra serie de cosas. Y además esto es universal. Se ha demostrado que con independencia del país, de la cultura, del sector de actividad, siempre esperan de ti básicamente las mismas cosas, que tu producto sea intachable, es decir, todo lo que tiene que ver con la oferta comercial, que seas, por supuesto, ético, íntegro y tengas un buen gobierno, que seas innovador, que trates bien a tus empleados, que tengas resultados financieros, económicos favorables, que los que gestionan tu empresa pues tengan liderazgo y visión, que seas responsable socialmente, y básicamente eso es lo que esperan de ti. Pero no es suficiente. Y ahí está la relación entre las emociones y lo que haces. Lo que haces, y ahí incluyo la parte de integridad, esto lo puedes hacer muy bien, pero no va a desencadenar comportamientos favorables a no ser que introduzcas la emoción. Y eso explica por qué es indisoluble gestionar de forma integrada la marca corporativa, con la reputación. ¿De dónde viene la emoción? De la buena gestión de las marcas corporativas, asunto del que se sabe bien poco. Pero, por resumirlo de una manera muy sencilla, cuando gestionas bien una marca corporativa, lo que haces es definir el propósito, tu razón de ser, tu visión, tu misión. Eso es lo que construye un sistema de creencias compartidas y dota de emociones a tu organización. Y no puedes gestionar eso si no gestionas la reputación, no puedes gestionar la reputación si no has incorporado antes esta idea del propósito y un sistema de creencias compartidas que desencadena comportamientos de prescripción, de advocacy. Por lo tanto, la gestión de la marca y de la reputación son indisolubles. Esa gestión de la marca entendida de esta forma elevada te dota de las emociones que finalmente van a desencadenar los comportamientos, y no es suficiente con hacer bien las cosas, porque solo es un factor, yo casi diría que higiénico. Si no lo haces de forma integrada con la marca y con esta parte del propósito, de lo trascendente, no habrá comportamientos. Por eso nuestros modelos, cuando desarrollamos modelos de medición o modelos de gestión de la reputación en las organizaciones en Corporate Excellence, necesitamos sentar en la mesa a aquellos que son responsables de cada una de estas funciones, de los que entregan realidades, los de recursos humanos, la gente de innovación, los financieros, los de compliance, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo necesitamos esa otra parte del gestor de intangibles. Yo no sé si es el director de comunicación, el director de asuntos públicos, el que asuma en la empresa la gestión esa integrada de los intangibles. Y a partir de ahí, en un esquema transversal, tienes la manera de dar vida a este esquema teórico que he mencionado yo antes. La gestión integrada del propósito con todo lo que esperan de ti los stakeholders. Y la combinación de las dos cosas te da emociones para desencadenar comportamientos y luego un buen hacer que será juzgado por igual en todas las culturas y países donde estés. Bueno, muy brevemente. Yo creo que lo explicaba antes, lo característico de los millennials es su carácter desde el punto de vista del cerebro de ser muy open-minded. Y esto se debe a esa necesidad de supervivencia en una sociedad de cambio brutal, donde hay menos referencias y donde, por tanto, el proceso de adaptación implica no tener una mente muy cerrada, sino estar muy abierto a las tendencias, a qué es lo que está pasando, a la adaptación continua, ¿no? Y es un mecanismo evolutivo, digamos,
que ha supuesto un cambio de paradigma, porque en épocas anteriores, un Nobel de Economía en un acto del BBVA, hablando de ética, decía que en estos últimos 10 años ha habido más cambios en la ética que en los cuantos siglos, ¿no? O sea, en 100 siglos. ¿no? Entonces, pero no es porque la gente sea más inmoral, sino que la gente tiene una necesidad de estar mucho más abierta para poder adaptarse a todo lo que viene y, por tanto, estar más en la frontera, ¿no? Eso es un elemento característico del millennial. Entonces, en esa situación, para encontrar un cierto confort, o sea, surge una nueva necesidad, que es la necesidad de construir sentidos de pertenencia. Porque cuando tú te desconectas de todo para estar abierto a lo próximo que venga y engancharte al primer carro que venga, porque si no te quedas atrás y entonces pierdes el carro, tienes que contrapesar eso con la creación de sentidos de pertenencia. Y ese es el núcleo, la esencia de por qué la contribución está siendo cada vez más importante. Es decir, las empresas o las marcas que sean capaces de crear causas contribuirán a través de sus causas a generar sentidos de pertenencia que la gente necesita engancharse, por, como he explicado antes y como ha explicado también Ángel, la necesidad de construir creencias compartidas. Es un poco la... Tenemos una pregunta. A mí me gustaría hacer la pregunta a Alexia y a... Gracias. ¿Se oye? No. ¿Sí? Esta es una pregunta para un hombre y una mujer. Así que necesito a Alexia y a Pepe. Escuchando a Alexia cuando movía así la mano y escuchando ahora a Juan hablando de las comunidades, pensaba, claro, es que es verdad, hay una comunidad que nos encanta conducir, dieron con nosotros y demás. Pero luego escuchándote, claro, una comunidad tiene una causa, esa causa hace que se muevan emociones, esas emociones hacen que todos se junten y hagan algo y se comporten, ¿no? Pero es verdad que también los estudios lo que dicen es que los hemisferios son totalmente asimétricos para los hombres y para las mujeres no. Vosotros tenéis constancia en todo este tema de neuromarketing, si esta idea de vamos a los consumidores que se están agrupando por comunidades, si luego de verdad hay esa diferencia de verlo. Es decir, cuando tú mueves así la mano, ¿nos pasa igual a los hombres que a las mujeres ese grado de vinculación? ¿O no? Hablo desde un punto de vista más científico, lo digo porque como parecéis los dos más serios en esto y más científicos. Y luego le dejo a alguien por si le quiere machacar a Paco alguna pregunta concreta de Samsung. Gracias. Pues Alexia, no sé, al unísono. Es que, claro, entrar en un tema de hombres y mujeres es un jardín complicado que nos podría llevar aquí unas cuantas horas. Primero, agradecer la pregunta y el tema. Creo que tenemos que ser rigurosos y humildes, muy humildes también. El neuromarketing está empezando, está todo por hacer. O sea que esto, de verdad, las marcas más importantes del mundo, de las 10 primeras, 7 son de tecnología. Y esas 7 marcas, Samsung, otras marcas, están transformando las métricas digitales, el neuromarketing. Este va a ser el siglo del cerebro. Tenemos que ser muy cuidadosos en general, todavía más con hombre y mujer, donde los elementos tienen que ver con la cultura, qué tiene que ver con la cultura, qué tiene que ver con la mente, qué tiene que ver con la biología, pero sí que es verdad que la manera de aproximarnos, la manera como funcionan nuestros cerebros son distintas, afortunadamente, o sea que eso es lo interesante, que son distintas, y creo que podemos lanzar comunicaciones que vayan a los hombres o que vayan a las mujeres de forma diferente. Y el concepto de comunidades es muy interesante porque los clientes ahora están cambiando el enfoque de clase social, enfoques clásicos se están cambiando a enfoques de actitudinales y estilos de vida. Básicamente todo lo que estamos haciendo ahora, actitudes y estilos de vida. Entonces, actitudes y estilo de vida tiene que ver con comunidades, tiene que ver con tribus urbanas, tiene que ver con género, tiene que ver con edad, los millennials. Entonces, creo que honestamente el tema es potente, va a dar mucho de sí. Y creo que nos tiene que retar, pero también tenemos que ser cuidadosos porque hay muchas cosas que también desconocemos. Esa es mi visión. La realidad es que el sector del marketing es aquel que tiene más fallos, pero básicamente porque es ensayo y error, ¿no? Creemos en unas hipótesis, las hacemos y luego vemos si verdaderamente ha funcionado o no. La realidad es que había un autor que se llama Krugman, que es un estadounidense, que empezó a hacer las primeras pruebas de neuromarketing con electroencefalograma para ver las diferencias, por ejemplo, en spots publicitarios en hombres y mujeres. Como bien dice Pepe, hay que ser muy cautelosos porque digamos que acaba de empezar
a ver los primeros estudios, por decirlo así, en la diferenciación, por ejemplo, de cómo sienten mujeres, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, se pueden ver pequeñas diferencias como, entre otras, las mujeres suelen ser mucho más empáticas, suelen atender más a las normas sociales y, entre otras cosas, se ve cómo en procesos de compra el impacto publicitario puede llegar mejor a la mujer porque tiene mayor memoria. ¿Qué ocurre? Que hay que ser tan cautelosos porque a veces la ciencia valida estudios experimentales y luego llega otro autor que se da cuenta de que efectivamente no era así, ¿no? Es un poco si la Tierra era cuadrada o era redonda, ¿no? Vamos aprendiendo, afortunadamente, con los avances de la tecnología. Por contaros algo, cuando se vende a una mujer necesita muchísimos más argumentos de compra que un hombre, necesita hacer una deselección mayor. ¿Qué ocurre también? Que hombres y mujeres somos distintos cuando ponemos nuestro punto de fijación visual. Un hombre, generalmente tenéis una visión y una acción muchísimo más rápida, es decir, para una pelea, ya por naturaleza vais a ser más rápidos y más fuertes, pero lo curioso es que tenéis más lo que es una visión de túnel, ¿vale? Porque estáis preparados para la acción, entonces es una visión central. En el caso de las mujeres se ha demostrado que hay un montón de estudios que dice que nuestra visión es muchísimo más periférica, ¿no? También, pues, antropológicamente y biológicamente, pues a lo mejor lo que se hablaba, hombres cazaban, mujeres recolectaban, estaban atentos a la familia, etcétera, etcétera. Esto, en estudios de neuromarketing, por ejemplo, se demuestra que, entre otras, la mujer recuerda y tiene un mayor reconocimiento de marca, generalmente, que un hombre, salvo que todavía son estudios muy, muy recientes y no se puede, como bien decía Pepe, hacer una ley universal de esto. Pero, entre otras, pues luego vemos que hay distintas valencias entre hombres y mujeres y puntos de impacto que puede también favorecer en cuestión de, por ejemplo, siente, porque también hay diferencias, es relacionado con un anuncio o con un partido de fútbol, ¿qué siente más? ¿Se puede decir que generalmente las mujeres tienen más emociones? Sí, pero a lo mejor si estamos midiendo un partido de fútbol, ahí va a haber la diferencia. Vamos a ver que el que verdaderamente siente emociones es el forofo y que, salvo excepciones, suele ser mayoritariamente un hombre. Pero sí, empieza a haber cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el 80% de las compradoras mundiales son mujeres. Entonces, las verdaderas marcas tienen que conocer esto para saber cómo llegar. Un ejemplo de ello es la marca DAF, cómo ella emitía los anuncios y cómo está haciendo ahora una educación de la belleza interior. Hemos visto cómo una gran marca exponía en todo momento a mujeres modelos con una belleza espectacular y hombres, y de repente ha empezado a utilizar personas también con belleza interior porque el consumidor no se sentía reflejado. Muy bien, pues mira, pese a mis limitaciones en visión periférica, mi visión de túnel me dirige claramente al organizador del evento, que me está diciendo inequívocamente que hay que cortar, pero que hay que cortar nuestra mesa, no toda esta jornada, que va a ser tremendamente interesante. Pero no quería dejar de mencionar algo. Los 4 ponentes han dicho, nuestros expertos, que necesitamos seguir avanzando y aprender. Entonces yo me permito invitaros a todos a seguir aprendiendo. El día 9 de junio, es una cosa muy concreta, el 9 de junio a las 10 de la mañana, a 200 metros de aquí, en la Fundación March, vamos a presentar por primera vez en la Europa continental, porque solo se ha presentado en el Reino Unido, una investigación que nos permite recorrer los últimos 10 años en calcular y ver cuál es el peso de los intangibles por países, sectores de actividad, etcétera, etcétera. Lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros aliados, que es Brand Finance, y estáis todos invitados. Fundación Mapfre, 9 de junio, 10 de la mañana. Y no, Fundación Mapfre, que no sé lo que he dicho. Sí, bueno, esto es lo de lo de los cerebros, pues por la Fundación Mapfre. 9 de junio, 10 de la mañana, evolución del peso de los intangibles en los últimos 10 años. Bueno, pues creo que se merecen un aplauso. Muchas gracias.